베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찾네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올때 저 천국으로 나를 인도하리 낙연 손이 엎드려 경배하며 영원히 주 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y poder venir delante tuyo en una sola esperanza, en una sola fe. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que rinden este culto, tú estés con ellos. Ayuda, Señor, que esa plenitud que es sobre todos esté en cada uno de nosotros. Padre Dios, obra en nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 주 예수여 은혜를 내려주사 오 충만케 하옵소서. 이 졸이고 목마른 나의 맘에 주 성령을 부으소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부으소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 주 예수여 죄에서 풀어주사 날 정결케 하옵소서. 이 세상의 유혹이 나의 맘에 등 못하게 하옵소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부으소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 주의 굽이 천사와 씨름하도 그 이름을 주옵소서. 이 세상의 흉흉에도 날 평안케 하옵소서. 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부으소서. 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다. 주 예수여 완전한 주의 사랑 나 받기를 원합니다. 그 사랑이 내 맘에 충만하여 날 기쁘게 하옵소서. 주 예수여 충만한 은혜
예배 성공을 위하여 En esta hora oremos todos juntos para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, porque nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto, Señor, que sea apto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada día aceptar, Señor, que tú, Señor, nos has dado tu amor y tu gracia, y a través de ello nosotros podemos vivir. Nosotros que éramos personas sin ninguna esperanza, que no podíamos venir delante tuyo con las cosas de esta tierra o con lo que es nuestro. Ayúdanos, Señor, a poder confesar nuevamente, Señor, que solamente a través de tu gracia nosotros podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a aceptar nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar, Señor, que nosotros somos pecadores, que no podemos venir delante tuyo, aparte de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón contrito delante tuyo. Ora, Señor, en esta hora. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지, Padre viviente, te damos gracias por el día de hoy. El día de hoy también es tu gracia. En esta hora, en todo momento, tú nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo, y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos complacerte y recibe este culto. Ayúdanos, Señor, a poder tener un culto que sea lleno de tu gracia. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos tener ese culto como aquellos que conocen tu gracia, que dan gracia a tu gracia. Padre Dios, danos tu fuerza y danos esa fuerza en abundancia, y ayúdanos, Señor, que pueda abrirse esa puerta de Sion. Ayuda, Señor, que esa puerta de Sion, de la oración, pueda abrirse. Ayuda, Señor, que se pueda abrir esa puerta de la predicación. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos servirte y glorificar tu nombre. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser reconstruida delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder también ser restaurada en ti. Ayuda, Señor, que todo sea según tu palabra, según tu tiempo. Y ayuda, Señor, y obra dentro de tu iglesia.
Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos esperar tu respuesta. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos irse acorde a tu plan. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recordar que nosotros somos personas, miembros de la Iglesia Songnat, personas que hemos orado junto con tu iglesia. Y que podamos conocer que nosotros hemos recibido esa herencia que viene de ti y así poder heredar esto a las próximas generaciones. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo. Ayuda, Señor, para que el obispo pueda estar lleno de tu gozo al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que aunque tenga muchas dificultades en medio de todo esto, ayuda, Señor, que el obispo pueda tener la paz y así pueda tener esa fuerza que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos confesar que te amamos más, que amamos a la iglesia, que amamos más a nuestros miembros. Ayuda, Señor, a poder confesar esto en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 너는 강하고 담대하라. 주 함께 하시니 주의 말씀이 빛 되사 우리를 인도하시니 너의 마음을 정케하라. 주 임재하시니 하나님 우리 주께서 행하시니 보라. 주님 내게 허락하신 이 약속의 땅에 주 의지하며 나아갈 때에 주 하나님 권능의 손 우릴 도우시니 행하신 모든 일 다 찬양해.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y por la oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti, recordando ese sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y cada uno de ellos que han obedecido a tu mandamiento puedan estar llenos de ese gozo. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición, que han amado a tu iglesia, que estén llenos de ese gozo de amar y obedecer a tu iglesia. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y siempre puedan vencer al enemigo, siempre dando gracias delante tuyo. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda ellos puedan confesar lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu iglesia y por el reino de los cielos. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 그 사랑이
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios, Efesios 1, versículo 23. Vamos a leer todos juntos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 오늘 또 우리를 예배자로 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 거룩한 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀 듣는 온 교회 가운데 하나님의 크신 능력과 또 권능이 나타나도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하시도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 또 받고 듣되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님이 오늘 우리 영혼에 우리에게 명하시는 하나님 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하고 순종하고 깨달을 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두가 교회로서의 본분 사명을 감당할 수 있는 거룩한 역사가 오늘 말씀 듣는 가운데 임하고 역사하도록 도우시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que el día de hoy, al tú darnos esa palabra de vida, ayuda, Señor, que en esta hora todos nosotros al recibir esta palabra podamos ser conmovidos grandemente. Y ayuda, Señor, a poder recibir todo lo que viene de ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Si vemos a la iglesia cristiana, podemos ver que a través de el amor de Cristo se ha convertido en una existencia muy especial. Podemos ver que Dios ha dado a la iglesia ese deber especial y la iglesia se convierte en algo muy especial. Por eso la iglesia tiene esa función de manifestar, o sea, de demostrar a todo el mundo quién es Dios. Pero esto no significa de que la iglesia puede actuar como quiera, sino que tiene que estar lleno de la plenitud. Si vemos en la Biblia, podemos encontrar la palabra plenitud en muchas partes de la Biblia y también podemos usar la misma palabra como llenura. Pero entonces cuando hablamos sobre ser llenos, fácilmente pensamos en ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente esto también tiene relación con esto, pero entonces cuando hablamos sobre la llenura, la plenitud, la verdad no es que siempre esté hablando sobre el Espíritu Santo. Y entonces hay muchas veces que nosotros pensamos fácilmente y primero, ante todo, lo que el Espíritu Santo me va a dar a mí. Esto no es la perspectiva en la cual que siempre está hablando la Biblia. Obviamente, el Espíritu Santo viene en nosotros, y por eso así tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Pero lo que les quiero decir a ustedes al día de hoy es cómo esta plenitud, esta llenura que Jesús ha venido y ha mostrado, que cómo ha mostrado esto a nosotros, cómo esto fue manifestado por primera vez a través de Jesús y cómo fue así dicho también en Hechos y en ello. Entonces por eso estamos viendo la palabra plenitud. ¿Qué significa la palabra plenitud o la palabra llenura?
Cuando hablamos sobre la palabra plenitud, si vemos en el contexto de toda la Biblia, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando sobre la influencia de Dios en nosotros. Eso es lo que está hablando en toda la iglesia. Cuando habla sobre la palabra llenura o plenitud, está hablando sobre la voluntad de Dios, está hablando sobre ese corazón de Dios, está hablando sobre ese plan de Dios de que viene en nosotros, y esto viene en nosotros y influencia y en cada uno de nosotros. Por eso podemos ver de que no está hablando solamente una parte de esto, sino está hablando toda la persona de Dios, todo lo que es de Dios, todo a esa voluntad de Dios, todo lo que Él desea hacer, Él viene en nosotros, y así al realizar esto, al influenciarnos y en nosotros, el obrar en nosotros, podemos ver de que esto es la plenitud. Si vemos o algo que les quiero decir es sobre el rey Saúl. Vemos que el rey Saúl fue el primer rey en Israel, y podemos ver de que el Espíritu de Dios vino en él, lo influenció en él, y podemos ver de que él al principio él realizó la obra de Dios y según la voluntad de Dios, pero podemos ver que eventualmente esos pensamientos de la maldad comenzaron a influenciarlo, y podemos ver de que este dominio, o sea, esa influencia de Dios comenzó a ponerse aparte, y podemos ver de que Saúl, el rey Saúl, podemos ver de que fue dominado completamente con las cosas de su carne, con las cosas de la maldad, y podemos ver de que ya esa influencia de Dios ya no estaba en él, y lo que en conclusión estuvo en él solamente fue esa maldad. Y a través de esta maldad podemos ver de que llega a ese final en medio de la desesperanza. Y podemos ver de que él llegó al punto de no poder recibir la salvación. Queridos hermanos, de esta misma manera, si vemos como el hombre a través de sus propios pensamientos, por sus propios deseos, llega a tener esos pensamientos, y esto llega a sus acciones, llegará al punto de no poder recibir la salvación. En el momento en el cual Dios escoge a una persona para realizar su obra a través de esa persona, Dios viene en esa persona, y su presencia está en esa persona, y esa persona es dominada por Dios y así es influenciada. Y esa persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vaciarse completamente, tiene que depender completamente de Él. Su corazón tiene que concentrarse solamente en Dios, y para que así esa voluntad de Dios pueda hacerse en uno. Por eso, ¿qué es lo que uno hace? Es entregar sus pensamientos, su corazón, con un corazón sincero, serio delante de Dios. Y así es como nosotros podemos decir que está en la plenitud, que está en la llenura, tiene esa llenura en esa persona. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque Dios no está siendo obstruido por esa persona, sino que esa persona, Dios puede obrar muy libremente dentro de esa persona. Pero entonces, en medio de todo esto, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es ese fruto? Esa cosecha que se encuentra es la salvación. Podemos ver de que esta persona es protegida por Dios, y esa persona eventualmente su vida de fe triunfará junto con Dios. Pero entonces, si vemos en medio de todo esto, podemos ver que hay algunas personas que cuando piensan acerca de la plenitud, tratan de formar la plenitud según sus propios pensamientos. Cuando nosotros hablamos sobre la plenitud, o sea, la llenura, ser lleno del Espíritu, o sea, lleno, entonces es fácil pensar de que esto es algo que uno tiene que tener un gran fervor, y solamente es dado a algunas personas que pues tienen su vida de fe con fervor. Y cuando llega a ese punto de que ya pareciera que
que no tuviera ese fervor. Entonces piensa que ya no tiene esa llenura y pues y tiene que volver a tener eso. Pero entonces habrán personas que podrán preguntarse, ay, ¿cuánto le irá esa plenitud, esa llenura? ¿Será que será varios días, varias horas? Pero entonces piensa que es tan sencillo esto, pensando de que la llenura es algo que solamente es puesto por algún tiempo, y entonces comienza a pensar, ay, entonces esa energía espiritual será, pues, disminuirá en un punto, como si fuera, como que si el aire, pues, le saliera como si fuera de una pelota o algo así. Piensan de que esa llenura es como ese vigor o esa energía que tiene uno, pues, espiritual, y piensan de que de esta manera el tener ese vigor, esa llenura, pues, en ellos, es ser lleno, tener esa plenitud. Estoy seguro de que muchas personas podrán pensar de esta manera, pero entonces cuando piensan en la llenura del Espíritu Santo, entonces piensan de que es una manera para que ellos puedan obtener esa condición para su salvación, para poder tener su salvación, y para que así esas personas desean tener esa energía espiritual, ese vigor espiritual para así tener la salvación. Están tratando de tener esa llenura con sus propios pensamientos, con sus propios estándares, pero esto están malinterpretando algo. De esta manera nosotros no vamos a poder llenarnos en Cristo. Tenemos que saber de que Él es aquel que tiene que venir en nosotros y tiene que dominar, tiene que influenciarnos dentro de nosotros. Ese orden está equivocado. Tenemos que saber de que Él tiene que venir en nosotros. No es que nosotros, por el hecho de desear, de querer hacerlo, de poder, significa de que Él venga y nos llene a nosotros. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestro Señor tiene que venir en nosotros y Él tiene que estar cómodo en nosotros. No es algo que uno pida, sino que Él tiene que venir en nosotros. Y tenemos que saber de que nuestros pensamientos, nuestro estándar, nuestra perspectiva tendrá que ser abandonada. Tiene que ser abandonada, tiene que ser completamente botado para que así el Señor pueda venir a nosotros y nos pueda llenar a nosotros. Pero entonces tenemos que hablar acerca de esto para así poder conocer lo importante de esto. Tenemos que saber que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos al hombre, el hombre era aquel que había caído a través del pecado, pero para que él pueda ser salvo, para que él pueda ser salvo, esa plenitud, el tener esa llenura es algo muy importante. El hombre ya cayó y si lo dejamos así, él tiene que entrar al infierno. Es algo inevitable. Pero para poder sacar al hombre de esto, nuestro Dios se ha esforzado tanto para poder sacarnos de esto. Pero tenemos que conocer eso, tenemos que saber eso en nosotros, ser conscientes de esto. Él, para poder restaurarnos a nosotros, entonces, ¿cuál es la manera? Si vemos en la metodología, ¿cuál es la manera para que Él pueda hacer esto? Cristo tiene que estar lleno de nosotros, tenemos que llenarnos de Cristo. El hecho de que nosotros podamos vivir, tenemos que saber de que Jesús tiene que venir en nosotros, tiene que dominarnos en nosotros. Él tiene que venir y completamente tener autoridad dentro de nosotros. Y si vemos en nuestra perspectiva, podemos ver de que Él nos ha salvado a nosotros. Pero cuando hablamos sobre la plenitud, cuando hablamos de esa llenura, ¿qué significa? De que el hombre que no podía vencer ese pecado, ahora puede vencerlo a través de Él. Y ahora tiene que abandonar, tiene que dejar, tiene que pelear con ese pecado. Tiene que pelear con ese pecado para que así Dios nos dé a nosotros esa oportunidad, para que así nosotros podamos pelear en contra de ese pecado. Y por eso nuestro Dios para nosotros
Es esa herramienta que nos da a nosotros para poder pelear en contra de ese pecado, para que así nosotros no vayamos a caer en el ataque, en ese engaño del pecado, y así nosotros podamos seguir adelante. Pero el hombre, si no lo sobrepasa esto, entonces constantemente va a realizar esa maldad. Pero entonces tenemos que saber que Dios está orando con nosotros con gran fuerza, y Él, para poder hacer esto, Él tiene consideración por nosotros. Y ¿por qué? Porque si no es así, el hombre no puede salir de este pecado y ni siquiera puede llevar a tener la salvación. Pero entonces la única manera para que podamos salir de esto, el bien en nosotros se convierte en esa autoridad dentro de nosotros. Él viene a convertirse en esa soberanía dentro de nosotros. Él se convierte ese rey en nosotros. Cuando hablamos sobre esa plenitud, cuando hablamos sobre esa llenura, tenemos que saber de que esa vida que nosotros teníamos anteriormente, al ser conectados completamente con ese pecado, nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que quitar esto, tenemos que abandonar esa naturaleza, tenemos que abandonar toda característica que vienen con ese pecado. Si a cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es someternos completamente, obedecer completamente delante de nuestro Señor, y ahora así vivir obedeciendo en el Señor. Y este es el sistema que nosotros debemos tener, y esta es la plenitud. Ese sistema que ahora tenemos dentro de nosotros es completamente atacar, es completamente ir en contra, es desechar ese pecado. Pero entonces cuando hablamos sobre la plenitud, cuando hablamos, no significa de que uno vaya a ser armado de otras cosas, que es como si fuera algo adicional, como si fuera una opción adicional. Esto no es adicional. Ay, esa persona como lo está haciendo, yo también quiero hacerlo. No estamos hablando de este nivel. Todos nosotros tenemos que tener esta plenitud. Esta es algo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y más allá, tenemos que saber que muchas personas, aunque quieren y desean tener esa plenitud, como sus corazones todavía siguen en esos estándares de su viejo ser, constantemente quieren llegar a pecar. Y podemos ver de que esta persona está teniendo un gran problema en lo más esencial de él, en ese fundamental. Pero tenemos que saber que el Señor nos quiere quitar de este pecado. Por eso cuando nosotros tenemos esa plenitud, tenemos que saber de que ahora somos libres de este pecado. Pero si constantemente estamos aferrándonos de ese pecado, y constantemente estamos pensando en cómo pecar, cómo llevar esto en la maldad, y constantemente buscando la oportunidad de llevar esto, de poder poner esto en acción, o dentro de nosotros tenemos esto, o tenemos dentro de nosotros, estamos tan preparados para pecar. Esta persona, la verdad, no puede tener esa plenitud, no puede tener esa llenura, aunque desea tenerlo. O sea, no puede estar cerca a esto. Pero entonces, por el hecho de esta persona al orar diciendo, quiero tener esa plenitud, quiero ser lleno del Señor, es lo mismo que ir en contra de difamar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esta persona constantemente sigue yendo en el pecado. Pero el Señor le está diciendo, oye, yo quiero estar lleno de ti, yo quiero estar en ti, quiero en ti, pero tú sigues sosteniendo el pecado. Por eso, estas personas, no, la verdad es que tenemos que saber que la plenitud no existe para poder llenar esos deseos que tenemos en la fe, esos estándares que tenemos de la fe, sino que la plenitud, ¿qué es? Es sacarnos completamente del infierno, es sacarnos de ese pecado. Y tampoco no significa que es el hecho de estar en un sentido, en un tipo de emoción o en la fe, o tener ese esfuerzo en la fe, sino estamos hablando de ese cambio, estamos hablando de esa transformación. Ay, Señor, yo quiero vivir acorde a tu voluntad. Está hablando de esas personas que estamos cambiando por completamente. No es decir, ay Señor, yo te quiero usar para poder vivir en esta tierra, sino que no, está hablando de someternos completamente delante de Dios.
Por eso, el tener esa plenitud, según en la perspectiva de Dios, también es algo tan grande y necesita una gran determinación de parte de Dios para realizar esto. Queridos hermanos, y si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, pues también tiene conexión a lo que le acabo de decir. Esa plenitud no es algo que uno hace por su propia voluntad, sino que es entregarnos delante de Dios. Y Dios viene en nosotros, Él mora en nosotros y Él realiza su obra dentro de nosotros. No es que mi propio orgullo esté en mí. Sí, mi orgullo todavía sigue en nosotros. El Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Tenemos que ser ese corazón que ha sido completamente cortado del pecado, que por lo menos es revestido de esa sangre de nuestro Señor. Que esas personas que han sido cortadas de ese pecado, de que esa autoridad de ese pecado ha sido cortada de esas personas, de que en medio de Él viene de ese corazón que está vacío, que está completamente vacío, que tiene abierto ese corazón para poder recibirlo a Él. Queridos hermanos, tenemos que saber que dentro de la iglesia uno tiene que ser bueno. Estamos hablando esto, que tiene que ser manifestado. No debemos realizar esa maldad, sino que todos nuestros miembros de la iglesia tienen que tener esas mismas personalidades y características. ¿Por qué? Porque se están pareciendo, nos estamos asemejando a nuestro Cristo, a nuestro Señor, pensando en el Señor y no pensando en el pecado, en cómo pecar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros vamos a estar llenos de esa plenitud que viene de Dios. Ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver desde que la semana pasada, y podemos ver de que de la palabra que nosotros vimos la semana pasada, podemos ver de que en esa cultura griega y también en esa cultura también romana, podemos ver que en medio de eso estaba la iglesia de Cristo, y podemos ver de que en ese momento la iglesia de Cristo estaba recibiendo mucha persecución a través de ellos, y podemos ver de que en ese tiempo esa cultura griega era con gran influencia, y podemos ver de que en esa cultura estaba lleno de muchos dioses y servían a muchos dioses. Pero entonces podemos ver que la iglesia tenía gran dificultad para sobrevivir en medio de esa cultura, porque solamente creían en un solo Dios, el Dios único. Y podemos ver de que Pablo nos está explicando de cómo la cultura griega estaba equivocada, de cómo Jesús murió y Él ascendió, resucitó y ascendió al cielo, y nos muestra de qué significa esto, de que esa autoridad que iba en contra de Dios ahora ha terminado completamente a través de esa ascensión de Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en ese momento, de que el hecho de que Jesús había recibido la gloria, podemos ver de que está manifestando esa realidad de ese único Dios verdadero. Esto es lo que está clamando en ese momento. Está clamando acerca sobre ese Dios único. Y luego, segundo, ¿qué es lo que está mostrando? Nos muestra, nos está introduciendo también en algo completamente diferente. ¿Qué es lo que está mostrando? La iglesia. Introduce a la iglesia. En ese momento en el cual el secreto de Dios había sido ya abierto, nos muestra de que ese rol de la iglesia es tan grande, y nos muestra sobre ese rol de la iglesia, esa perspectiva de la iglesia, esa importancia de la iglesia, de cómo ha sido enaltecido. Eso es lo que nos muestra a nosotros. Por eso, como nos muestra lo que habíamos leído la semana pasada de Efesios 1:22, si leemos todos juntos, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así es, que nos muestra quién es aquel que ha venido. Él
O sea, Jesús, Él es la cabeza de todas las cosas y ha sido dada a la iglesia. Pero entonces Él, siendo la cabeza de todas las cosas, o sea, de todas las cosas, como ha sido también dado a la iglesia, entonces Él es también la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y podemos ver de que todo, que también ahora la iglesia se ha convertido en el cuerpo de Jesús, que es la cabeza de la iglesia y que es también cabeza de todas las cosas. Nos muestra cómo tan grande es esto y nos muestra que ha cambiado completamente la perspectiva como veíamos las cosas y nos introduce a nosotros algo que es completamente diferente. Y si vemos en medio de esa filosofía, pues griega, podemos ver que Logos era aquel que dominaba todo el universo y era ese principio y ese principio que dominaba todas las cosas. Pero entonces nos muestra de que este Logos, que el apóstol Pablo nos muestra a nosotros, que este Logos es Cristo. Eso es lo que nos muestra a nosotros, que el Logos era aquel que pues domina todo el universo y todas las cosas, pero ese Logos, ¿quién es? Es Jesús. Y entonces Jesús ahora, ¿quién es? Es la cabeza de la iglesia. Pero entonces es un universo que es tan grande. Y para nosotros, que con esta habilidad del hombre que es tan limitada y el hecho de pensar en todo el universo es tan difícil y que es la iglesia, que es tan pequeña, que se puede considerar tan pequeña, es igual a ese universo, que es igual. Que es un universo tan grande y esa iglesia que parece tan pequeña a comparación a esto es igual. Ha sido enaltecida, la iglesia ha sido enaltecida de esa manera, de que es un universo ahora que para poder complacer a esa cabeza, ahora qué es lo que tiene que hacer es la iglesia, es el deber de la iglesia. Por eso es lo mismo que todo el universo ha entrado a la iglesia. Pero entonces dice, la cual es su cuerpo, y como si leemos todo segundo versículo 23 y leemos todo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es, el universo es el cuerpo de Jesús y aquel que tiene ese rol, quien es el cuerpo, quien es el rol es la iglesia. Y nos muestra de que también nos muestra de que la cabeza de la iglesia es la cabeza de la iglesia es Jesús. Nos está declarando esto abiertamente y públicamente. Pero entonces en realidad no es así. Pero Él proclamó esto de esta manera y Él ahora a través de esa proclamación tiene que ir en ese mismo sistema. Por eso si nosotros vemos todo el universo en el cual ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer el mismo rol. El universo tiene que hacer el mismo rol. Que la iglesia tiene que hacer el mismo rol que el universo. Que entonces, ¿cuál grande es esa obra de la iglesia? Si lo hablamos en otras palabras, esa plenitud que tiene que ser hecha en el universo, ahora ante todo tiene que hacer primero dentro de la iglesia. Por eso, todo lo que el universo, esa carga que el universo sentía porque tenía que hacer todo esto, esa iglesia ahora ha entrado, todo ese deber ha entrado dentro de la iglesia, a esa iglesia tan pequeña, y podemos ver de que ahora esa función ha sido trasladada a la iglesia. Y ahora si miramos en esto, si miramos la iglesia en este mismo presente, podemos ver de que la iglesia ahora se convierte a aquel que represente todas las cosas.
la iglesia es aquel que representa todas las cosas y también tiene ese sentido, se siente como si fuera un poco mayor que el universo, que toda la creación, que la iglesia es un poco menor que Jesús, o sea, que está justo abajo de Jesús. Y así es como así Dios, por eso Dios da a la iglesia a Jesús. ¿Y a quién? Aquel que tiene la plenitud de todas las cosas, que llena todas las cosas que están en Él. Aunque lo que les estoy explicando es un poco difícil de entender, hay algún otro que, esa otra cosa que viene en medio de todo esto, que esa plenitud de Dios que está en Él, está hablando de que tiene toda esa plenitud en Cristo. Pero entonces si esa plenitud de Dios no está en ese lugar, entonces Cristo no puede existir en ese lugar. Si vemos en cualquier otra iglesia, la iglesia tiene que estar llena de la plenitud de Cristo. Eso estamos hablando de esto, significa la plenitud de Dios. Pero entonces, si vemos la iglesia, entonces la iglesia podemos ver que es aquel que tiene esa cooperación, que coopera, o sea, que tiene esa colaboración junto con Jesús. La iglesia es quien trabaja junto con Jesús. No estamos hablando de que la iglesia se convierte como un esclavo de Jesús, que no puede hacer nada, que no puede usar su voluntad o que es llevada en contra de su voluntad. No estamos hablando de esto, sino estamos hablando que en su interior, desde su interior, tiene esa unión en Él. O sea, estamos en medio de dentro de esa relación de cooperación, de colaboración, y así obramos medio de Él. O sea, no estamos hablando esa como la mente, o sea, el cerebro y luego los nervios, de que si la mente le ordena, haz esto y los nervios tienen que seguirlo. No estamos hablando de esto. No es como un robot, sino que estamos hablando de esa esperanza que Dios tiene en nosotros y Dios nos da a nosotros. Él espera de nosotros algo y nosotros así a partir de eso obramos con ello. Entonces, por eso la iglesia depende completamente de Dios y depende completamente de Dios, de que Dios los guardará a ellos. Por eso tiene esa relación de cooperación, de colaboración. Y podemos ver de que esa existencia de la iglesia ha sido enaltecida completamente. Ahora tiene ese honor. Tiene ese honor. Y también de la misma manera, ese deber que tiene la iglesia es completamente diferente. Tenemos que saber que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Queridos hermanos, pero todo esto, ¿cómo es fundada todo esto? Es que la iglesia depende de Jesús, que completamente depende de Jesús, que cree en Jesús completamente. Y también, ¿qué significa eso? Que se somete completamente, voluntariamente, delante de Jesús. Estamos hablando de esa relación tan especial que tiene la iglesia y Jesús. Podemos ver de que estamos en medio de esa relación que es tan única. Es esa relación única que se puede solamente realizar entre Jesús y la iglesia. Esa misma relación que tenía el Padre y el Hijo, que es similar a esta relación. Y la iglesia y Jesús es la que tiene esa relación que es similar a esto, que es tan importante. Y nosotros, si vemos a cada uno de nosotros y arriba de nosotros, ¿quién está arriba de nosotros? O sea, Dios ha morado en cada uno de nosotros individualmente y en todos nosotros. Y como dice la Biblia, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, pero también que mora en nosotros.
mora en ustedes, dice, en cada uno individualmente mora en ustedes y también obra en todos nosotros. Queridos hermanos, tenemos que saber de que el Señor tiene que estar junto con nosotros, su presencia tiene que estar en cada uno de nosotros, pero entonces si esa plenitud no está en nosotros, tenemos que llenar esa plenitud. Es algo que tenemos que hacer, tenemos que llenarnos de Él, tenemos que llenarnos de su plenitud. Él es aquel que también nos protege a nosotros, pero también Él es aquel que viene en nosotros con esa plenitud, esa llenura de Dios. Cuando hablamos sobre la palabra plenitud, o sea, llenura, también es algo que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento y también es algo que podemos encontrar grandemente, o sea, que ha sido explicado también en el pueblo de Israel y está también hablando sobre esa relación junto con el pueblo. Pero entonces cuando hablamos sobre esa llenura, estamos hablando sobre esa, como les había dicho a ustedes, esa influencia, estamos hablando de esa autoridad, esa soberanía que entra en cada uno de nosotros. Entonces, si les digo un ejemplo a ustedes, si vemos en Jeremías 23:24, ¿qué dice? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrillo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, que está llena, esa plenitud, está hablando sobre esa llenura donde Él se encuentra en todo lugar. También Isaías 6:3 que dice, y en el uno y al otro ha dado a vosotros, diciendo, Santo, Santo, Jehová de los cielos, toda la tierra está llena de su gloria. Él, como su presencia está en este lugar, también está lleno en ese lugar. Y también cuando habla sobre también sobre el templo, también lo habla de esa misma manera. De cuando habla sobre el templo, sobre la casa de Dios, también dice que estaba lleno de su gloria, como dice en Ezequiel 43:5 y también Ezequiel 44:4. Que esa gloria estaba llena en la casa de Dios. Pero no estamos hablando de que esa plenitud solamente está en el cielo y también y tampoco que solamente está, pues, o también no desea que esté en este lugar, sino que Él desea que esté en este lugar, que Él desea que esté con nosotros. Él no menosprecia este lugar físico, sino que Él desea que esté en este lugar, de que aquel que nosotros, y por eso Él vino como aquel que nosotros podemos tocar y podemos también ver. Esa presencia de nuestro Dios también está con nosotros en el día de hoy. Y también cuando hablamos sobre la plenitud, también qué significa es llegar, ser completos en Él, es asemejarnos a Él, llegar a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también, ¿qué es lo que dice? También es para que esa obra, que nosotros podamos conocer esa obra que Él realizó y también entender esa obra que Él ha hecho. Ay, sí, Dios, me ha hecho esto por mí y esto y lo otro. Entonces también el hecho de conocer su amor, también conocemos su plenitud en Él. También, ¿qué es lo que dice? También al conocer su palabra, Él seguir a su palabra y obedecer a su palabra, también ese comienzo de la plenitud de Dios, ser llenos de Él. Cuando hablamos sobre la plenitud, sobre la llenura, no estamos hablando como si fuera un tipo de magia o un tipo de aprendernos un tipo de magia o de fórmula en el cual o entrar en un punto haciendo esto y lo otro, sino que es el hecho de que Dios haya morado en nosotros, el hecho de que nosotros habíamos aceptado al Señor, de que Él ahora mora en nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es de que la iglesia ahora tiene que experimentar esa presencia de nuestro Dios. Ahora la iglesia ahora tiene que obtener esto. Tiene que ser partícipe de esto. Y el hecho de que nosotros ahora tenemos que testificar esto, tenemos que tener evidencia acerca de esto. Ese es el rol ahora que la iglesia tiene. Y si nosotros vemos el nivel, el estatuto de la iglesia en todo el universo, es mucho mayor que en todo este universo.
¿Por qué? Porque nuestro Señor es aquel que domina en todo este lugar. ¿Y qué es lo que Él está haciendo en este lugar al hacer eso? ¿Será que esto lo hace para poder disfrutar de su poder? Claro que no, sino es para poder restaurar todo esto rápidamente. Es para que así pueda restaurar rápidamente ese desorden en medio de este universo. Es para que todo esto así pueda tener ese fin. Y si nosotros vemos en 1 Corintios, así nos muestran, 1 Corintios 15:28, es para que todas las cosas sean sometidas delante de Él, para que así todas las cosas que han sido sujetadas en Él puedan ser entregadas delante de Dios. Para que así aquel que domina todas las cosas, todas esas cosas que habían estado en medio de ese desorden, toda esa mentira, todas esas cosas que estaban en medio de esto puedan ser completamente limpias y así todas puedan ser llenadas a través de Él y así puedan ser entregadas delante de Dios. Y así es como nos muestra ese contexto de todo lo que podemos ver en el pasaje que hoy leímos. Podemos ver de que la iglesia es esa plenitud, esa llenura de nuestro Dios. Y tenemos que saber de que nuestro Señor es aquel que llena todas las cosas en todo. Y si vemos ese nivel, o sea, esa identidad, de la iglesia, podemos ver que es mucho más grande que esto. Y si vemos con el propósito del universo es puesta en el mismo nivel. Esa obra que quiere hacer Dios al universo, también lo hace en cada uno de nosotros, o sea, en la iglesia, y lo ve más urgente que la iglesia, que el universo, que ese destino del universo y de la iglesia están en el mismo nivel. Podemos ver que Cristo ahora, Él es aquel, está en medio de ese proceso para poder llenar o tener esa plenitud. Pero entonces, ¿será que esto podrá triunfar? ¿Será que esto podrá tener esa victoria? ¿Será que esto pueda tener esa victoria? Tenemos que saber de que esa plenitud será hecha en la iglesia. Será hecha en la iglesia. Cuando hablamos sobre esa plenitud dentro del universo, la única manera para que pueda manifestar esa plenitud es a través de la iglesia. Por eso Dios depende y cree en la iglesia y espera de la iglesia que haga esto. Por eso podemos ver de que a la iglesia es el mediador que está en medio de Dios y el universo. La iglesia, como está en medio de Dios y el universo, ahora la iglesia es como ese puente. Pero entonces, ¿será porque la iglesia sobresale en algo? Claro que no. ¿Será que la iglesia es donde tiene algo para sobresalir? Claro que no. ¿Por qué? Porque están llenos de esas personas que hacen la maldad. Está lleno de aquellos que abominan delante de Dios. ¿Será que tiene algo bueno en Él? ¿Será que tiene algo santo de Él? ¿Será que tiene algo bueno en Él? Claro que no. Lo único diferente que es que la iglesia tiene esa función, ese deber. ¿Cuál es esa función? Es la que viene de Dios, de que esa plenitud tiene que realizarse primero. Esa plenitud tiene que realizarse primero. Y cuando todo esto, cuando es realizado, ahora el universo envidiará a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se hará primero. Y entonces, en medio de ese momento, entonces el universo ahora tiene que venir a la iglesia y ahora el universo tiene que seguir a la iglesia. Todo el universo ahora está siendo sumergida dentro de la iglesia. Y ahora nosotros, siendo como iglesia, ahora nosotros tenemos ese deber para poder manifestar esa presencia de Dios. Tenemos ahora que manifestar el hecho de que este dominio de nuestro Señor está siendo realizado. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para poder realizar esto, el Señor no nos obliga a cada uno de nosotros, sino que Él lo que hace, nos da a nosotros el Espíritu Santo, nos da la gracia a nosotros, nos da los dones a nosotros. Él viene en nosotros con su presencia, Él nos cuida a nosotros, nos levanta a nosotros. Queridos hermanos, no es porque nosotros seamos personas especiales, nosotros no somos personas especiales, sino que nosotros somos personas que nos rendimos de nosotros, o sea, que nos
nos abandonamos a nosotros mismos y venimos delante de Él, nos entregamos delante de Él. Pero si no nos cubre a nosotros, entonces no vamos a poder hacer nada. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor es considerado con nosotros? Es porque Él está lleno de esa gracia y Él es lleno de ese amor. Él nos ama con ese amor absoluto y a través de ese amor, Él viene a nosotros siendo cabeza. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que Él desea de nosotros si nosotros seamos llenos de esta plenitud? Por eso si nosotros vemos la importancia de la iglesia en este mismo presente, ¿qué es? Que ese universo que estaba lleno de esa desorden, que estaba lleno de todo esto, ahora viene y desea que tenga esa restauración y así la iglesia pueda manifestar esta evidencia de esto y de que la iglesia pueda manifestar esto. Y el Señor desea manifestar todo esto. Y decía de que todo el universo pueda entrar dentro de ese dominio de Él y que todo pueda ser completado en Él, perfeccionado en Él y ser uno delante del Señor. En todo el último tiempo, toda la iglesia, el universo llegará a ser uno delante del Señor y también de la misma manera como la iglesia lo está haciendo en esta hora. Y todas las cosas serán perfeccionadas en Él, serán completadas en Él. Y la iglesia es quien tiene que testificar esto, tiene que dar evidencia de esto. Y para poder hacer esto, podemos ver que el Señor se ha rebajado así tanto, y no se puede comparar con nada. Y aquel que es tan bueno, que Él es tan más alto, aquel que es más grande de todas las cosas, aquel que es tan bueno, aquel que sobresale de todas las cosas, que es tan grande, que esa luz brilla sin parar, aquel que no se puede comparar con nada en este mundo, con nada. Él ahora se ha convertido en nuestra cabeza y nos ha tomado a nosotros como su cuerpo, y hasta que ese momento en que la iglesia pueda ser completada, hasta que se pueda ser perfeccionada. Jesús Él no desea pensar que ha sido ya completado. Él desea que nosotros tengamos esa plenitud y Él incluso obra por ello en el día de hoy. Él desea que nosotros tengamos esa plenitud de que seamos unidos completamente a Él. Por eso ve que todavía no ha sido completada. Porque su cuerpo todavía no ha sido completado. Él todavía piensa que todavía no ha sido completado por completo. Y aunque hay muchas cosas que Él tiene un universo y todas las cosas de todas las cosas, pero Él no espera la plenitud de esto, sino que Él desea de que esa plenitud sea llena en nosotros. Por eso Él todavía no desea obtener todas esas cosas. Él desea que nosotros seamos completadas, que en todos nosotros podamos ser completadas, que la iglesia, o sea, que su cuerpo sea completado en Él. Él desea esto. Y algo más que nosotros tenemos que saber que esa herencia que Él nos ha dado a nosotros, tenemos que saber cuán grande es esa herencia que Él nos ha dado a nosotros a través de esto. Tenemos que saber de que nosotros estamos continuando esa herencia que hemos recibido del cielo, y esa herencia que nosotros ahora estamos continuando, la garantía que tiene esto, y nos toma a nosotros como cuerpo, y Él ahora se convierte en esa cabeza, y ahora estamos yendo en medio de eso, y esa esperanza que viene, esa herencia es tan certera, y que nos ha enaltecido a nosotros y no ha enaltecido al cuerpo tan grande y tan sobre todas las cosas, y nos muestra sobre ese poder, y nos muestra ese poder que viene de Dios, nos muestra esa grandeza de Dios. Y él siendo esa cabeza por nosotros, y podemos ver de que nosotros tenemos esa habilidad de poder llevar esto. ¿Por qué? Porque Él es esa cabeza, es nuestra cabeza,
Y podemos ver de que ese poder que viene a nosotros nos puede salvar a nosotros y hace que nosotros podamos ser uno en Él. Y ese poder que si necesita en la iglesia, ahora puede ser usada dentro de la iglesia. Por eso ese poder de nuestro Señor está muy cerca de nosotros. 하나님은 그 능력을 Y nuestro Dios es aquel que usa ese poder en nosotros. 그래서 그 능력은 죽지 않고 Por eso ese poder está en función ahora mismo. 강화하시고 Y Él es aquel que nos conmueve a nosotros. Él es aquel que obra en nosotros. Y Él es aquel que nos lleva a nosotros. Y en medio de esto, Él está junto con nosotros y está tan cerca de nosotros. Por eso hay algo que Dios espera de la iglesia. Y Dios espera algo de la iglesia. 이 세상 밖은 Si nosotros vemos afuera de la iglesia, podemos ver de que esa plenitud todavía no va a poder ser hecha y podemos ver de que el mundo todavía no puede tener esa unión con nuestro Señor y podemos ver de que ahora todavía no está preparada por ello. 주님의 임재가 없는 모든 것은 Y todas las cosas que no tienen esa unión con el Señor, esa presencia de nuestro Dios, nos viene y nos molesta y nos engaña. Pero nosotros que hemos experimentado esa presencia de nuestro Señor, tenemos que realizar esto. Y toda esa suciedad y todo ese desorden desaparecerá en un punto. Y en medio de todo, todas las cosas serán unidas en el Señor. Y todas las cosas en el universo y todas las cosas y la iglesia también serán restauradas en nuestro Dios. Y hasta que esto pueda ser realizado, nuestro Señor nos tomará en esto y tenemos que saber que ese interés de Dios está en cada uno de nosotros. Su interés está en la iglesia y en esto, en realizar esto. 교회를 통하여 Y Dios desea que el universo pueda observar cómo esa presencia de Dios está siendo manifestada a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y no de solamente la iglesia, sino de todo el universo. Y si vemos la iglesia en todo el mundo, es la que tiene que llevar esto y nosotros, la iglesia Songna, también está siendo añadida a esto. 그다음에 그리스도 교회 Es parte de esto, de esa iglesia que es de general. Estamos hablando de esa iglesia general. 분이 있습니다. Queridos hermanos, nosotros tenemos ese deber que viene de Dios y nosotros tenemos que tener esa llenura que viene de Dios. Tenemos que llenarnos en Cristo. Esa plenitud tiene que venir en nosotros. Este deber en sí es tan importante y es algo que tenemos que hacer. El tener esa llenura y sostener esto es ese gran deber que nosotros hemos recibido. ¿Por qué? Porque a través de esto, así, la salvación está así, la vamos a tener a través de esto. 자신을 복종하여 Por eso nosotros tenemos que someternos delante de nuestro Dios. Tenemos que abrir completamente nuestro corazón y el Señor tiene que venir en nosotros y esa obra del Señor tiene que realizarse en nosotros y nosotros tenemos que degustar esto. El Señor incluso en esta hora está orando en nosotros y Él a través de su presencia, y espero que cada uno de ustedes y yo seamos personas que podamos obedecer esto activamente, que nosotros podamos conocer esto, que nosotros podamos conocer la obra de nuestro Dios, que nosotros podamos ver esta gran imagen y podamos seguir esto. 원하는 걸 이루어야 되겠다. Y no es el hecho, ay, sí, yo deseo obtener esto, entonces quiero, Señor, dame esto. No estamos hablando de esto. Ustedes no vayan en una dirección que es completamente opuesto a esto, sino podamos ir en ese camino que el Señor está yendo, no ese camino que uno desea, sino que cada uno de nosotros podamos poner nuestras vidas en el camino de nuestro Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Tenemos que vaciar nuestro corazón, tenemos que completamente vaciar nuestro corazón, y cuando el momento que estemos llenos de Cristo, el Señor morará en nosotros en un 100%. Y así nosotros vamos a no nos vamos a arrepentir de nuestras vidas, y así nosotros podamos
completar ese llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. Él es bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos ser cuerpo de Cristo. Aleluya. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Oremos. Cuando oremos, 우리 주님을 환영합니다. oremos diciendo: Señor, te doy la bienvenida. Señor, quiero aceptarte a ti. Ayuda, Señor, para que abandonaré todo viejo ser, abandonaré todos mis propios pensamientos. Señor, sin lo que no viene, nada que viene de ti, quiero abandonar. Solamente quiero hacer que tú vengas en mí y tú me domines en mí. Ayuda, Señor, que tu voluntad sea hecha en mí. Ayuda, Señor, a ser lleno de ti. Ayuda, Señor, a poder asemejarme a ti. Ayuda, Señor, a poder ir a ese reino de los cielos. Ayuda, Señor, que esa herencia que nos has dado, ese llamado que nos has dado pueda ser realizada en mí. Vamos a orar todos juntos. 우리를 도와주시고 역사해 주셔서 정말 충만한 우리 성락교회 되도록 인도해 주시기를 간절히. 주여 주시고 인도하여 주옵소서. 주여 우리를 도와주시고 인도하여 주셔서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이 우리 안에 있도록 우리 안에 주님이 임재하시도록 되길 원합니다. 하나님의 충만하심 그 자체인 그리스도께서 우리 안에 계시길 원합니다. 역사해 주시고 우리의 병든 마음, 우리의 죄악진 마음, 우리의 악한 마음을 제하여 주시고 우리 가운데 임하시기를 간절히 원합니다. 주여 인도하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Obra, Señor, en cada uno de ellos y conmuévelos a cada uno de ellos. Abre el corazón de cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos abandonarnos a nosotros mismos, a poder abrir nuestros corazones, poder aceptarte. Y ayuda, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros. Ayuda, Señor, que todas las cosas, Señor, que habían obrado en nosotros por el pecado, ayuda, Señor, a poder pedir ese perdón delante tuyo. Y ayuda, Señor, que esa plenitud pueda estar dentro de nosotros. Y ayuda, Señor, a poder tener y poder unirnos completamente a ti. Padre Dios, el mundo todavía necesita de tu presencia, pero ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos de ti. Y ayuda, Señor, que nosotros a través de tu plenitud, así nosotros podamos cumplir ese plan que viene de ti. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos realizar, llevar ese deber que nos has dado según tu herencia. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener ese corazón, Señor, sincero delante tuyo y obrar dentro de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos juntos ahora vamos a alabar. El Señor nos ha mostrado esta fe que es tan detallada y pues tan verdadera. El Señor nos ha dicho que el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿ahora qué significa? Que nuestro viejo ser ahora ha sido abandonado. O sea, ya somos limpios de esto. Esa plenitud al venir en nosotros hace que automáticamente podamos ser limpios. No es, Señor, dame algo especial, dame un don especial, sino no es, en cambio, es pedir, Señor, cuando tú estés en mí, y como nosotros hemos hecho esos 2000 años, el Espíritu Santo nos bendecirá, no solamente en nosotros, y también nos ayudará a nosotros, sino que el Espíritu Santo cortará esas raíces del pecado. El Espíritu Santo cortará esto.
Todos de pie y vamos a alabar. 은혜가 풍성한 하나님을 믿는 전 사람 한 사람 어제나 오늘도 언제든지 편찮고 보호해 주시네. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 앞서서. 박수 치면서 하겠습니다. 정욕과 죄악에 물든 마음을 성령의 불길로 태우사 정결케 앞서서 태우소서. 깨끗게 하여 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 줍소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 세계 죄물로 돌아가신 우리 주 예수님이시여 구속의 은혜를 내리시사 오늘도 구원해 주소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 주님의 기쁘신 은혜 받을 세상에 널리 전하리라. 하늘의 능력과 세우소 오늘도 입혀 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 주여 성령의 은사들 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y en todos los bereanos, en ellos y en sus familias y en sus vidas 영원히 함께 por todos los siglos. Amén. 자, 먼저 우리 예배를 받으신 하나님 앞에 Demos gloria a nuestro Señor. Gracias, Señor. 우리 교회를 살리는데 하나가 되어 주실 분들은 Y espero que todos juntos podamos ser uno. Digan amén las personas que quieren ser uno con la iglesia. Queridos hermanos, gracias.